Muy bien, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos nuevamente a ir a la palabra del Señor en esta mañana al libro de Éxodo. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo capítulo 20. Ya hemos estado hablando hace algunos domingos en cuanto a los 10 mandamientos y vamos a continuar con este estudio sobre los 10 mandamientos. La enseñanza anterior, el mensaje anterior, estuvimos hablando acerca del tercer mandamiento, que corresponde al versículo 7. Lo que vamos a hacer el día de hoy es la continuación de este mandamiento, porque aunque son menos palabras que se dedican, ¿verdad?, a este mandamiento, solamente el versículo 7, tiene una profundidad muy grande. Tiene un sentido muy importante en la Escritura lo que aquí el Señor nos presenta en este mandamiento. Así que vamos a leer el versículo 7 nuevamente y luego vamos a continuar y vamos a profundizar con el estudio de este tercer mandamiento. Así es que si lo anotan ahí, este es el tercer mandamiento, continuación de lo que vimos el domingo anterior. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, 7. Dice así la palabra de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Quiero que lo repitamos una vez más y todos juntos, por favor, demos lectura al versículo 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos das el privilegio de estar una vez más congregados para estudiar, para meditar y ser confrontados en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo en esta enseñanza, en este mensaje, para ser primeramente exhortados, desafiados y conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. De tal manera que nuestras vidas se enfoquen en darte a ti y a tu nombre toda la honra, toda la gloria y todo el honor que tu santo nombre merece. Todo esto, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, como dije en un principio, este mandamiento es bastante profundo y bastante importante. Es un mandamiento donde Dios advierte la seriedad de no tomarlo en serio. Termina, ¿verdad?, el versículo 7 diciendo, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué Dios advierte tan seriamente y da tanta relevancia a este mandamiento y a este concepto de no tomar el nombre del Señor en vano? Aquí también es bastante interesante un hecho que pocos notan cuando uno lee de manera descuidada la Escritura, y es de que acá Dios en algún momento comienza a hablar en tercera persona, refiriéndose a su nombre, enfatizando así la importancia de este. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Después el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Versículo 6, y hago, en primera persona, ¿verdad?, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero luego dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Miren lo que dice, porque no dará. No dice porque no daré en primera persona, sino que dice porque no dará en tercera persona
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Son esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto cuando leemos de manera rápida y descuidada la palabra del Señor. Así que siempre es bueno tomar atención. Ahora, este recurso aquí es utilizado básicamente para enfatizar, ¿verdad?, la seriedad de lo que esto significa. ¿Ya? Es como cuando yo me acuerdo en el colegio, ¿verdad?, cuando nos llamaban por el nombre completo, era porque algo malo hicimos, ¿verdad? Cuando llamaban, ¿verdad?, señor Solano, Jaime Solano, venga para acá, ya uno, ¿verdad?, iba como más temeroso porque sabía que algo serio había hecho o algo serio tenía que hacer. ¿Ya? Bueno, aquí el Señor está enfatizando, está usando un recurso simplemente de lenguaje para enfatizar la importancia de su nombre. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a su nombre? ¿Por qué, verdad, Dios advierte que no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano? ¿Por qué tanta importancia a un nombre? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de considerar durante este estudio. Y aún es muy probable que tengamos que tomar el día de hoy y que también tengamos que tomar una tercera parte de este estudio, ¿verdad? Tal vez, si Dios lo permite, el próximo domingo. ¿Ya? Porque realmente vamos a entender la relevancia y la importancia del nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Y cómo nosotros deberíamos asimilar esto en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a su nombre? Ese es el título del mensaje en esta mañana. Y vamos a ver a lo menos, y puede que haya aún más, pero a lo menos vamos a ver 4 razones, ¿ya? Y es probable que hoy solamente alcancemos a ver las 2 primeras. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a su nombre, a honrar su nombre? ¿Ya? En primer lugar, número 1, en sus apuntes ahí lo puedes anotar. Número 1, porque Dios se reveló a sí mismo por su nombre. Esta es la primera razón. Dios se reveló a sí mismo por su nombre. No se quiso revelar como algo o con algo físico. Eso ya lo vimos incluso en los mandamientos anteriores. No quiso hacerse conocido por medio de una imagen, por medio de una figura, ni siquiera por medio de un elemento de su creación para que el hombre pudiera adorarle. No, Él escogió, Él decidió revelarse a nosotros, no con algo físico o algo material, sino que Él quiso ser conocido, revelarse a nosotros, a la humanidad, con un nombre majestuoso, glorioso, que expresara su naturaleza espiritual y su esencia eterna. Entonces, en primer lugar, Dios quiso revelarse a sí mismo por su propio nombre. Quiso que le conociéramos a Él y que al pensar, al meditar y al honrarle y adorarle a Él, tuviéramos en cuenta su nombre. Quiso que le conociéramos como creador, como soberano y salvador eterno a través de su nombre. Así es que el nombre que el Señor nos dio es, ¿verdad?, el elemento por el cual Dios se quiso revelar y es la forma, ¿verdad?, en la que nosotros debemos adorarle. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3. ¿Ya? Éxodo capítulo 3, ya el versículo 2 de Éxodo capítulo 3, el versículo 2 es cuando Dios se aparece a Moisés. Israel había estado cautivo 400 años en el desierto, en Egipto, y Dios a través de Moisés quiso liberar a ese pueblo para formar, ¿verdad?, su nación. Y cuando Dios se presenta a Moisés, lo hace a través de un milagro, una zarza ardiendo. Dice el versículo 2 de Éxodo 3, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto obviamente es un milagro, va totalmente en contra de las leyes de la naturaleza,
Y aquí vemos que se presenta ante Moisés el ángel de Jehová. En la Biblia, el ángel de Jehová representa a Dios mismo y a la vez representa al Señor Jesucristo en su encarnación previa a su nacimiento, ¿verdad?, original en Belén de Judea. Es decir, representa y muestra y habla de la persona de Jesucristo, así mismo como de la persona de Dios. Así que es Dios mismo el que se está presentando aquí ante Moisés de una forma, ¿no es cierto?, que él pudo observar, que él pudo ver a través de este fuego que ardía en la zarza, siendo que la zarza no se consumía. En el versículo 6 vemos que dice, y dijo este personaje, ¿verdad?, que se presenta ante Moisés: yo soy el Dios de tu padre. Ya esto se refiere a la ascendencia de Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El temor a Dios debería ser una respuesta, una reacción natural ante el Creador. ¿Ya? Después vamos a profundizar y vamos a hablar un poquito más de esto, porque también uno de los aspectos de la importancia del nombre de Jehová tiene relación, guarda relación con el temor que debemos tener, el temor reverente que debemos tenerle a Dios. Ahora, luego en Éxodo capítulo 3, el versículo 6, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos que Dios se revela, habla con Moisés. En el versículo 13, saltemos a Éxodo 3, 13, leemos lo siguiente. Dijo Moisés a Dios, porque Dios le dijo a Moisés, le explicó que ya era el tiempo en que él quería liberar a su pueblo de Egipto. Entonces dice el versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, aquí está hablando Moisés, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, y toma en cuenta la pregunta que hace Moisés aquí, ¿cuál es su nombre? ¿Ya? Porque el nombre, ¿no es cierto?, iba a determinar el nombre de quién, ¿no es cierto?, Dios iba a liberar a su pueblo. ¿Quién le responderé? Y la respuesta del Señor la vemos en el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, Yahvé o Jehová, ya que en hebreo son consonantes. Luego, ¿verdad?, se mezclaron con las vocales de la palabra Adonai o Señor y formaron la palabra en español Jehová, que es, entendemos, ¿verdad?, que es la forma en que Dios se reveló a su pueblo. Y dijo, seguimos la lectura del versículo 14, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y más adelante también dice, ¿verdad?, yo soy el que soy. Ahí básicamente está expresando su autoexistencia, su esencia eterna. No depende de nadie, sino que es único y eterno. Ahora, más adelante, en el capítulo 6, busquémoslo, versículo 1, 6, 1, vemos que nuevamente Jehová sigue hablando con Moisés y le dice, Jehová respondió a Moisés diciendo: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Moisés fue a presentarse a Faraón y a solicitarle que dejara libre a su pueblo. Faraón no quiso, entonces comenzó a endurecerse la mano de Dios sobre los egipcios para que dejaran ir al pueblo de Israel. Ahora, dice el versículo 1, del capítulo 6 de Éxodo, dice, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aquí Dios nuevamente se está manifestando a través de su nombre. Versículo 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, ya todopoderoso, a eso se refiere. Mas, miren lo que dice, en mi nombre
no me di a conocer a ellos. Es decir, cuando Dios se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, no les mencionó su nombre. Solamente se mostró a ellos como un Dios poderoso, eternamente poderoso, todopoderoso. Pero aquí Dios está manifestando a Moisés y a su pueblo para sacarlos, para liberarlos de Egipto. Entraron a Egipto como una familia, pero ahora las está liberando para formar una nación, la nación de Israel. Entonces, cuando Dios hace este gesto liberador, Dios se presenta a ellos ahora a través de un nombre. No se dio a conocer con su nombre a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, pero sí a través de Moisés, a su pueblo, Él quiso darse a conocer con su nombre. Y vamos a ver más adelante también por qué lo hizo así. Porque Dios quería hacer conocido su nombre a todas las naciones. Dios quería que a través de esta nación que estaba naciendo allí, al ser sacada, liberada de Egipto, Dios quería que a través de esa nación hacer conocido su nombre a toda la humanidad. Ya, repito, cuando los israelitas, ¿verdad? Cuando los descendientes de Abraham, los hebreos, entraron a Egipto, entraron como una familia, una gran familia. De hecho, fueron alrededor de 70 personas las que entraron ahí. Pero después de 400 años, Dios multiplicó y multiplicó a esta descendencia hasta formar un pueblo muy grande. Y cuando ahora Dios está liberándolos de Egipto, sacándolos de Egipto con mano fuerte, entonces, ¿verdad?, los está formando como una nación. Aquí comienza la nación de Israel, por medio de la cual Dios quería hacer conocido su nombre. Por eso es que Dios se revela a ellos por nombre. Les da, ¿verdad?, su nombre Jehová. Por eso nuevamente dice el versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Después en el versículo 3 les dice, ¿verdad?, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Me mostré a ellos de manera omnipotente, todopoderosa, ¿verdad? Pero no les di a conocer mi nombre. Versículo 4 ahora, de Éxodo 6. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Esa fue la promesa que Dios le dio, ¿verdad?, el pacto abrahámico, ya que Dios le iba a dar en posesión aquella tierra. Versículo 5. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, dice, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Y luego, ¿verdad?, casi como poniendo su firma, concluye diciendo, ¿qué dice? Yo, Jehová. ¿Verdad? Él entonces ahora está firmando el contrato, ¿verdad?, con su pueblo para liberarlos y a la vez para darles posesión de la promesa que había hecho Abraham y a la vez también para presentarse a ellos con su nombre, para luego a través de ellos hacer conocido su nombre a todas las naciones. Vamos a aprender que el nombre de Jehová ya expresa varias cosas. Expresa su fama, su reputación, su honra, su gloria, su dignidad, su autoridad y muchos otros aspectos de Dios. ¿Ya? La palabra Dios, que viene de la palabra hebrea Elohim, básicamente significa, ¿verdad?, un ser superior, un Dios poderoso. Pero es un término genérico que puede ser aplicado incluso a dioses paganos. Ellos honraban sus dioses. Pero la palabra Jehová, o el nombre de Jehová, es la forma específica en que Dios quería diferenciarse del resto de los dioses que son vanidad y mostrarse a la humanidad como el Dios único, eterno, poderoso, glorioso y verdadero.
¿Ya? En la Biblia, y eso lo explicamos también en el mensaje anterior, el nombre o un nombre implicaba más que simplemente una designación. En muchos casos expresaba parte del carácter de la persona. Por ejemplo, hubo un hombre que se llamó Caleb, que realmente significa, en su idioma original, perro impetuoso. Y hablaba del carácter, ¿verdad?, de alguien que era impetuoso, que era valiente, que era arriesgado y que era capaz, ¿verdad?, de generar temor y miedo incluso ante aquellos que estaban en su alrededor. Bueno, hubo un personaje llamado Caleb, ¿ya?, que fue el que dijo, ¿verdad?, a Josué, que fue uno de los espías enviados por, ¿verdad?, en ese tiempo por Moisés, y que regresó con noticias alentadoras para el pueblo y dijo: nosotros podemos destruirlo, nosotros podemos conquistar esta tierra, ¿verdad? Animando al pueblo a tomar posesión de la tierra. Bueno, el pueblo escuchó el consejo del resto de los espías, que eran más medrosos, que eran temerosos, y finalmente por eso tuvieron que deambular 40 años en el desierto. Pero Dios bendijo a Josué y bendijo a Caleb por su fe. Y Dios, ¿verdad?, les permitió a ellos mantenerse con vida y ver la posesión de la tierra. Y cuando entraron en la tierra, ¿verdad?, Caleb le dijo: mira, en este monte están los gigantes, aquí están los más difíciles de conquistar, dame a mí este monte, le dijo. Yo con 80 años es como si tuviera 40, ¿verdad?, le dijo Caleb. Un hombre que en términos, ¿verdad?, más coloquiales podríamos decir era aperrado, era alguien que realmente iba a la pelea, no le tenía temor a nadie. Entonces, su nombre expresaba su carácter. Hubo otro personaje en la escritura, también interesante, que se llamó Nabal. Y Nabal, ya literalmente su nombre significa necio, necio. Y efectivamente este hombre era un necio. Cuando fue David a buscar apoyo, a buscar recursos, ¿verdad?, en este hombre que era muy rico, con muchos recursos, este hombre no solo se los negó, sino que se burló también del rey. En ese tiempo David estaba huyendo de Saúl y se burló de él, ¿verdad? Y si no hubiera sido por la esposa de Nabal, que era mucho más sabia que él, ¿verdad?, y que le llevó a escondidas un presente, ¿verdad?, para apaciguar la ira y el enojo, ¿verdad?, de David y de sus tropas, toda esa casa, toda esa parentela, toda esa generación, ¿verdad?, habría sido destruida. Bueno, eso fue por la sabiduría, ¿verdad?, que Dios le dio al corazón de esta mujer. Pero el hombre era un necio, ¿verdad?, era una persona brusca de palabras. Bueno, su nombre nuevamente refleja su carácter. Bueno, así el nombre que Dios escogió darse a conocer a sí mismo a Israel, ya expresa también su esencia, su eternidad, su autosuficiencia. Él es simplemente porque Él es y siempre ha sido. No depende de nadie para haber llegado a existir, porque Él siempre existió y siempre será. Y ahí también encontramos su grandeza y su poder. Ahora, el nombre entonces de Jehová representa su reputación, su honra, su fama, su gloria, su exaltación, que desea hacerse conocido, ¿verdad?, a toda la humanidad. Manifiesta su personalidad única, eterna, grandiosa, pero a la vez también su personalidad cercana y misericordiosa. Acompáñenme a Isaías capítulo 57, por favor. Isaías capítulo 57, en sus Biblias, el versículo 15. Isaías 57, 15. Dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te das cuenta del contraste que encontramos acá? El Dios alto, sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y como Él, ¿verdad?, en su nombre busca relacionarse también con el humilde y el quebrantado de corazón. Así es que su nombre, por el que Él decidió manifestarse a la humanidad y específicamente a la nación de Israel, fue para que se hiciese conocido como un Dios poderoso, como un Dios eterno,
como un Dios grandioso y glorioso y como un Dios santo, pero a la vez un Dios que quiere relacionarse de manera misericordiosa con aquel que es humilde de espíritu y quebrantado de corazón. Su poder, su plenitud y su admiración se relacionan con su nombre porque Dios así lo quiso revelar. Miren lo que dice Salmos, capítulo 8, versículo 1. Salmos, por favor. Salmos, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y miren lo que dice: has puesto tu gloria, y aquí sería conjugado, ¿verdad?, el mismo sentido, decir, has puesto tu nombre, ¿verdad?, sobre los cielos. Aquí hay un paralelismo en donde Dios de alguna manera está expresando que su nombre representa y demuestra también al mismo tiempo su gloria, su majestad. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en este paralelismo luego añade: has puesto tu gloria o tu nombre sobre los cielos. Esto es para hacerse conocido, para que el ser humano comprenda quién es el Dios verdadero. Ese Dios verdadero es Jehová, Dios eterno y todopoderoso. A través de su nombre se expresa su poder, plenitud y admiración. A través de su nombre expresa protección y provisión. Miren lo que dice Proverbios 18:10. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Así es que su nombre, por el que Dios quiere hacerse conocido, que expresa fama, reputación, honra, gloria, dignidad, autoridad suprema, ¿verdad?, manifiesta no solo su personalidad única, eterna, grandiosa y a la vez misericordiosa con el humilde de espíritu y quebrantado de corazón, y no solo expresando su poder, su plenitud, su admiración y su gloria, sino también su protección y provisión. De tal manera que somos dependientes de este Dios glorioso y majestuoso. Dependemos completamente de Él. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, depende del Señor. Aún nuestra propia vida depende del Señor, depende de Jehová, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que muramos, dice el Nuevo Testamento, somos del Señor. Ahora bien, esto también nos habla de un Dios cercano, un Dios que quiere tener una interacción con nosotros. Vemos a un Dios que se está dando a conocer. No estamos aquí hablando de un Dios lejano, como en muchas otras culturas paganas. No estamos hablando aquí de un Dios panteísta que está en todos lados y todo es Dios. No estamos aquí hablando de un Dios castigador, ¿verdad?, que solamente apaciguamos su ira cumpliendo algunas normas que Él nos deja, sino que estamos hablando de un Dios cercano, un Dios que se da a conocer para establecer no una religión, sino una relación con Él. Es más, miren lo que dice Salmo 75:1. Volvamos al libro de los Salmos, ahora el capítulo 75 de Salmos, versículo 1. Salmo 75:1. Dice aquí la palabra del Señor: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano, miren lo que dice, cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Dios quiso darse a conocer a nosotros para que fuera un Dios cercano a nosotros. Un Dios, ¿verdad?, por medio del cual podemos disfrutar de su bondad y de sus maravillas a nuestro favor, expresando así providencia y cercanía. Interesante, ¿verdad?, que en todos estos pasajes se habla de la gloria del Señor, del poder del Señor, pero a la vez se habla, ¿verdad?, de un Dios que se dio a conocer para establecer una relación con nosotros. Un Dios que no es lejano,
un Dios, ¿verdad?, que no es extraño, sino que un Dios que quiere hacerse conocido para que establezcamos una relación personal con Él. Lamentablemente hoy en día el mundo deshonra el nombre del Señor, desestima el nombre del Señor, aparta de sus vidas su glorioso nombre. Deshonramos el nombre del Señor muchas veces profanándolo, denigrando y manchando su santo nombre, usándolo de una manera indigna y descuidada. De esa manera no estamos dándole honor y gloria a ese nombre. Ya es como cuando toman nuestro nombre y lo utilizan, ¿verdad?, de mala manera. Ya es como cuando, ¿verdad?, toman nuestra reputación y la ensucian en el lodo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando toman nuestro nombre fuera de contexto para otras cosas, ¿verdad?, que no son verdad? ¿Alguna vez, ¿verdad?, te han acusado de algo injustamente? ¿Alguna vez han tomado tu nombre para ensuciarlo o para decir mentiras? ¿Cómo te has sentido? Mal, ¿verdad? Bueno, de la misma manera deshonramos el nombre de Dios cuando lo usamos de una manera descuidada. Muchas personas incluso profanan su nombre, usando su nombre para maldecir, o usando su nombre para jurar en vano, o usando su nombre para cualquier cosa, aún incluso de manera deliberada. Bueno, no debemos hacerlo, sino que su nombre no fue dado para que lo conozcamos a Él de manera personal, no para que lo deshonremos. Deshonramos su nombre usándolo de una manera frívola, tomando su nombre a la ligera, de una manera descuidada, usando su nombre solo para una expresión o solo para un asombro, y no realmente dándole la relevancia y la importancia a lo que su nombre significa. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cuál es el nombre de tu papá? Bueno, ese nombre representa mucho más que simplemente un conjunto de letras. Representa a una persona a la que tú le debes honra, a una persona a la que tú le debes respeto. Y si a alguien le falta respeto a ese nombre, a esa persona, ¿verdad?, ¿cómo te vas a sentir? ¿Ofendido o no? Bueno, de la misma manera, de la misma forma, Dios se ofende, y por eso que la Escritura claramente nos advierte: no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Así es que su nombre no es cualquier cosa, no es cualquier nombre, no es un juego. Su nombre es relevante. También deshonramos muchas veces el nombre del Señor siendo hipócritas, honrándolo de labios, pero con corazones inconsecuentes y desleales. Por ejemplo, en Isaías 29:13, fue una de las cosas que el profeta encaró a la nación de Israel, pues en un momento ellos desestimaron el nombre de Jehová. Isaías 29:13 dice la palabra del Señor: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Probablemente ellos honraban el nombre del Señor, pero miren lo que dice. Qué triste y penoso contraste. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tal vez muchos de ellos alababan al Señor por cumplir. Es como cuando nosotros cantamos: cuán grande es Él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Y cantamos en el coro: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Pero en nuestras vidas no lo tenemos como un Dios grande y poderoso, pues nos vamos de acá y hacemos con nuestras vidas lo que queremos, deshonrando su nombre. Es como cuando cantamos a la fidelidad del Señor, pero desconfiamos de Él cuando tenemos que tomar una decisión espiritual. Es como cuando exaltamos y decimos: exaltamos su nombre, Dios te exalto, pero realmente con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes y con nuestras conductas realmente no lo estamos haciendo. Entonces, de esa manera también deshonramos el nombre del Señor, ¿verdad?, siendo hipócritas, como lo fueron también en el tiempo de Jesucristo los fariseos, que por fuera eran sepulcros, ¿verdad?, blanqueados, muy lindos y adornados, pero por dentro estaban llenos de huesos y de corrupción. Así nosotros también podemos llegar a ser, si es que no tomamos en serio lo que representa el nombre del Señor. Y esto es más que las letras que componen su nombre.
Es más que ¿verdad? Una letra, o sea, una palabra, ¿verdad? Gramaticalmente escrita o expresada. Estamos hablando acá de lo que significa, de lo que representa el nombre de Jehová, de lo que representa Él como persona. También deshonramos su nombre negándolo a otros, negando, ¿verdad?, su nombre ante otros, tal vez por vergüenza, para no quedar, ¿verdad?, como fanáticos, para no quedar mal. Muchas veces nos callamos cuando deberíamos hacer conocido su nombre, pues para eso Él se reveló. A veces lo negamos, ¿verdad?, mostrando temor de expresar nuestro nombre en nuestro trabajo, porque tenemos temor de que se burlen, porque tenemos temor, ¿verdad?, que nos reprendan, porque tenemos temor de que nos menosprecien por identificarnos con el nombre del Señor. O a veces tenemos temor de Él, ¿verdad?, cuando simplemente por miedo callamos al no compartir la palabra del Señor y el nombre de Jehová con nuestros amigos, con nuestros vecinos o con personas que están a nuestro alrededor. Eso también es una forma de deshonrar su nombre. ¿Te avergüenzas del nombre de tus padres cuando tienes que presentarlo frente a otras personas? ¿Te avergüenzas, verdad, de tu apellido que te dieron tus padres? ¿Te avergüenzas de ese apellido? Probablemente no. O incluso quizás, ¿verdad?, dependiendo de la conducta de tus progenitores. Sin embargo, no debemos avergonzarnos del nombre del Señor. Su nombre representa más que una palabra, representa una persona, porque Él se quiso dar a conocer a través de ese nombre. No debemos avergonzarnos del nombre de Jehová. No debemos avergonzarnos de su nombre. A cualquiera, pues, dijo Cristo, que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, en el día del juicio. No debemos avergonzarnos de su nombre y deshonrándolo de esta manera. Así que, en primer lugar, Dios le da mucha importancia a su nombre, porque Él escogió, Él decidió revelarse a sí mismo por su nombre, para hacer conocido su nombre a todos los términos de la tierra. Ese nombre representa su grandeza, su fama, su reputación, su honra, su gloria, su dignidad y su autoridad sobre nuestras vidas. Y ese nombre, ¿verdad?, fue dado para establecer una relación cercana y personal con Él. Él se reveló para comunicarse y para relacionarse con nosotros. Eso es lo que hace a Dios diferente de todos los otros dioses con minúscula y paganos que tienen las religiones del día de hoy. Por eso, hermanos, es que debemos darle importancia a su nombre. Su nombre representa, ¿verdad?, el honor y la gloria que nosotros le damos a nuestro Señor, Salvador y Creador. Yo recuerdo cuando era pequeño y llegó el Evangelio a mi vida. Por la gracia de Dios, Dios guió todas las cosas para que pudiéramos con mi mamá llegar a conocer al Señor. Y yo, siendo muy jovencito, a muy temprana edad, llegó un folleto, ¿verdad?, a mi casa, así como los jóvenes están repartiendo literatura. Llegó un folleto, un simple folleto a mi casa, que lo guardamos, ¿verdad? Y en un día, buscando al Señor, mi mamá vio este folleto, vio que tenía un número de teléfono y llamó a ese teléfono. Y en esa llamada telefónica le contestó la esposa de un misionero que había venido aquí a Chile, desde Estados Unidos, a establecer una iglesia. Entonces, comunicándose con esta persona, le dio la indicación del día y la hora donde podía ir, y de esa manera conocer a Dios, conocer de la palabra de Dios. Así mi mamá fue, después me llevó, y así nosotros llegamos a los caminos del Señor. Un día, en un mensaje, el Señor tocó mi corazón y, arrepentido, compungido de corazón, pasé adelante y una persona me guió para poder clamar al Señor por la salvación de mi alma. Y de esa manera puse mi fe en Cristo como mi único Señor y Salvador. Todo comenzó con un folleto, con un tratado, ¿verdad? Un creyente dispuesto, fueron dos hermanas que llegaron a tocar la puerta de mi casa a entregar, ¿verdad?, un folleto cristiano. Dios puede hacer grandes cosas, ¿verdad?, de esa manera, si es que no subestimemos el poder del Señor. Pero cuando yo conocí a Cristo y empecé mi vida cristiana, yo veía al misionero y su esposa como personas muy lejanas.
¿verdad? Y cada vez que ellos llegaban, ¿verdad? Decían, oh, viene el misionero. Y uno como que se sentía con algo de temor, con algo de intranquilidad, ¿verdad? Porque no era cualquier persona, no era un compañero, no era un amigo, ni siquiera un profesor al que yo veía regularmente en el colegio, sino que era un misionero, una persona, ¿verdad?, que venía de otro país, era una persona, ¿verdad?, que sabía mucho de la Escritura, y para mí generaba cierto temor. Pero después de un tiempo, ya al conocerle de una manera un poquito más cercana, él dándose a conocer, ¿verdad?, y compartiendo la palabra del Señor con nosotros, ya empecé a desarrollar, además de un sentido de sano temor, ¿verdad?, y respeto por él, comencé a desarrollar un sentido de admiración. ¡Oh, qué sabe el hombre de la Escritura! ¡Oh, y su esposa que hacía clases, ¿verdad?, de escuela dominical! Ahí yo recuerdo que tuve mis primeras lecciones de escuela dominical, recuerdo el primer versículo de memoria que aprendí, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Eso lo aprendí hace más de 35 años atrás, cuando conocí al Señor, y cuando esta hermana, la esposa del misionero, ¿verdad?, la hermana Sharon Smith, me lo compartió y me lo enseñó. De manera muy pedagógica, de manera muy clara, ¿verdad?, en esas clases de escuela dominical. Aún recuerdo algunas de esas clases de escuela dominical. Yo no tengo muy buena memoria, pero hay cosas que sí están muy grabadas en mi mente. Y una de esas cosas fueron las enseñanzas de estos misioneros. El pastor Arnie Smith era su nombre. Es su nombre. Todavía está aquí, ¿verdad?, vivo, que ya por sus años de retiro está en los Estados Unidos. Bueno, ese sentido de temor se añadió un sentido de admiración. Pero el correr del tiempo, junto con el temor y con la admiración, comenzó un respeto por él. Incluso ya desarrollándome más en los caminos del Señor, habiendo cumplido con mis cursos de instituto en la iglesia, habiendo incluso tomado cursos de seminario en Santiago, en el seminario pude comprender realmente lo preparado, pude darme cuenta de la preparación que tenía este misionero cuando llegó aquí a nuestro país. Y comenzó un sentido de respeto, de un respeto, ¿verdad?, importante hacia esta persona, ¿verdad?, que vino a traernos el Evangelio. Y ese respeto, ¿verdad?, me animaba a mí a esforzarme aún más y a conocer más de la palabra del Señor, para apoyar la obra que Él estaba comenzando, que estaba estableciendo aquí en Chile. Incluso había algunos temas, ¿verdad?, ya habiendo crecido un poquito más en las cosas del Señor, en las que yo los veía un poco distintos. Pero aún así, mi respeto hacia Él hacía que obedeciera y me sometiera, ¿verdad?, a su liderazgo espiritual. Porque no era algo que Él había impuesto, sino era algo que Él se había ganado a través de los años, por, ¿verdad?, su entendimiento, su sabiduría y su conocimiento. Así que este sentir de temor, de admiración y de respeto, ¿verdad?, fue creciendo en mi corazón. Después el misionero se fue. Ya cumplió sus años, logró establecer esta iglesia y el año 1996, ¿verdad?, tomó sus cosas y se regresó a los Estados Unidos para tomar un ministerio de enseñanza en el mismo seminario donde él se había formado, en Springfield, Missouri. Y allí, ¿verdad?, él siguió su ministerio, ya habiendo dejado aquí en Chile esta iglesia bien establecida. Pero con el correr del tiempo y como yo asumí el liderazgo de la iglesia, me empecé a dar cuenta que no era fácil liderar una iglesia, ¿verdad? Es como cuando los hijos, ¿verdad?, crecen y después se casan y tienen sus primeros hijos, y ahí se dan cuenta todo el sacrificio, todo el esfuerzo y toda la paciencia que tuvieron que tener los padres con nosotros. Ahí como que uno se da cuenta, ahí como que uno entiende realmente todo el sacrificio que ellos hicieron. Entonces, en ese momento, después de un tiempo, yo me fui dando cuenta que no solo había un temor natural, una admiración y un respeto, sino que luego se incluyó una honra y una gratitud hacia este misionero. Me empecé a dar cuenta que en realidad no era fácil pastorear una iglesia, no era fácil liderar un grupo de personas, no era fácil, ¿verdad?, tener un grupo de personas, mantenerla unida en la palabra del Señor. Y ahí ese sentir de honra y gratitud, ¿no es cierto?, me llevó un día a ir con mi esposa a viajar a los Estados Unidos e ir a visitarle a su casa.
Queríamos, como un gesto de gratitud, reconocer y honrar a esta persona que había dejado su tierra en su tiempo a venir acá, a establecer esta iglesia y habernos formado los caminos del Señor. Y fuimos hasta allá, ¿verdad?, con mucha gratitud a visitarles a su casa y a compartir con ellos un tiempo, ¿verdad?, que fue muy lindo y muy precioso. Bueno, estando allá pudimos visitar, ¿verdad?, a varios pastores que en ese tiempo, ahora en ese momento estaban en retiro, pero en ese tiempo habían dado ofrendas misioneras para que él pudiera venir aquí como misionero a Chile. Y a ellos, ¿verdad?, también les dimos testimonio y les dimos gratitud. Gracias por su ofrenda, gracias por su disposición, gracias por apoyar al pastor Armin y a la hermana Sharon para estar como misioneros en Chile, porque nosotros somos el fruto directo de ese esfuerzo y de ese sacrificio. Entonces, eso a mí me hizo pensar, esto que les compartí, ¿verdad?, me hizo pensar en cómo nosotros tememos a Dios. Porque el temor de Dios no es un miedo, no es una actitud que nos paraliza y que aterra nuestro corazón cuando pensamos en Dios, sino que es una conjugación de muchos aspectos que llevan del temor a la admiración, al respeto, a la honra y a la gratitud por un Dios tan grande y poderoso y majestuoso como es nuestro Señor. Es simplemente un ejemplo, una ilustración, ¿verdad?, de cómo uno va creciendo, ¿verdad?, en diferentes aspectos de su vida, va creciendo en el temor que tenemos a su santo y glorioso nombre. Y aunque Armin Smith tuvo también fallas y cometió errores, pero cuando yo pienso en su nombre, cuando yo tengo la oportunidad de compartir su nombre con otras personas, lo hago con admiración y con orgullo. A veces me preguntan, vienen misioneros acá, ay, ¿quién fue el misionero que fundó esta iglesia? Y yo, ¿verdad?, con un santo y sano sentido de respeto y de admiración, digo, fue un misionero llamado Armin Smith y su esposa Sharon Smith. Y ellos hasta el día de hoy están sirviendo al Señor, ministrando y enseñando la palabra del Señor y formando la vida de otros jóvenes en el ministerio allá en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que representa un nombre, ¿te das cuenta? Quizás él ya no está acá, pero su legado, su influencia, sí fue importante para nosotros. Bueno, de la misma manera, a Dios no lo vemos, porque es espíritu, pero su nombre representa mucho para nosotros. Si no fuera por su nombre, porque Él quiso revelarse a nosotros de una manera cercana, de una manera relacional, increíble, nosotros, ¿verdad?, no estaríamos acá. No tendríamos lo que tenemos, no seríamos lo que somos y no viviríamos esta vida cristiana que Dios nos regaló. Entonces, ¿te das cuenta cómo el nombre representa algo importante y es digno de honra? Ahora bien, en segundo lugar, porque ya dijimos, ¿verdad?, que ¿por qué Dios le da tanta importancia a su nombre? Porque Dios se reveló a sí mismo por su nombre. Y en segundo lugar, porque merece toda gloria, honra y honor. Porque lo merece. No solo porque su nombre es importante, no solo porque Él quiso darse a conocer, que le conociéramos a través de su nombre, sino porque su nombre merece con mayúscula, merece toda gloria, honra y honor. Él se lo merece. Él merece nuestra admiración, nuestro temor, nuestro respeto, nuestra honra, nuestra gratitud. Merece en todo el sentido de la palabra la honra. Miren lo que dice Salmo 29:2. Salmo capítulo 29, versículo 2. Da a Jehová, ¿qué dice? La gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La gloria debida a su nombre. Miren lo que dice el Salmo 66:2, un poquito más allá. Salmo 66:2 dice: cantad la gloria de su nombre. Poner gloria en su alabanza. Cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, estamos glorificando su nombre. No estamos haciendo cualquier cosa. No estamos simplemente rellenando el tiempo en una reunión. Cuando cantamos,
estamos dándole gloria a su nombre. Y miren lo que dice, por favor, también el Salmo, el Salmo 96, 8, un poquito más allá. Salmo 96, 8. Dice la palabra del Señor: da a Jehová, ¿qué dice ahí? La honra debida a su nombre. Traer ofrendas y venid a sus atrios a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. La honra debida a su nombre. En el hebreo, o en el que fue escrito el Antiguo Testamento, ya la palabra honra aquí es la misma, exactamente la misma que la palabra gloria, mencionada en los pasajes que cité anteriormente. Esa palabra gloria es la misma que la palabra honra. Y en hebreo es la palabra kavod. Kavod. Y esta palabra, kavod, significa literalmente peso, relevancia, poder. Ese nombre, kavod, significa peso, la influencia, el peso que Dios tiene en nuestra vida. Cómo su nombre afecta nuestras vidas. Cuando nosotros cantamos dándole gloria a su nombre, le estamos diciendo cuánta influencia, cuánto peso tiene Él en nuestra existencia. ¿Te das cuenta? Le estamos diciendo al Señor, ¿verdad? Le estamos exaltando, estamos honrando a Dios por lo que Él significa en nuestras vidas. Entonces, cuando cantamos, no estamos simplemente rellenando el tiempo. Estamos retribuyéndole a Dios, estamos diciéndole a Dios: Dios, tú has influido grandemente en mi vida, tú has sido importante en mi vida, el peso de tu nombre ha sido significativo en mi existencia. Eso es lo que hacemos cuando alabamos el nombre del Señor. Eso es lo que hacemos cuando le decimos cuán grande es Él. Eso es lo que hacemos cuando le decimos te exalto. Entonces no es cualquier cosa. Merece toda la honra y la gloria. Mira, veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. En Levítico 24:10, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo un hombre menospreció el nombre de Jehová. Levítico, capítulo 24, versículo 10 al 16. Este es un ejemplo. Dice: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y de un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita, que a la vez era hijo también de un hombre egipcio, blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Esta mujer se había casado en yugo desigual con un egipcio. Y lo pusieron en la cárcel. Por haber blasfemado el nombre de Jehová, lo pusieron en la cárcel, hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, es decir, todos los que oyeron todos los testigos cuando él blasfemó el nombre del Señor, dice, y miren lo que dice: apedréenlo toda la congregación, y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Si blasfemare el nombre, que muera. Y miren lo que dice, por favor, el versículo 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Al principio Moisés dudó qué hacer con este muchacho. ¿Por qué dudó? Porque como era hijo de un egipcio, no era natural de Israel, no sabía qué hacer con las personas, ¿verdad?, extranjeras. Sí sabía qué hacer con los naturales, porque si un israelita blasfemaba el nombre de Jehová, debía morir. Pero un extranjero. Entonces, aquí Dios le dice, ya sea extranjero
o ya sea natural, si blasfema el nombre de Jehová, debe morir. De la misma manera, hoy en día un incrédulo, un inconverso que blasfema el nombre de Jehová va a dar cuenta ante Dios Todopoderoso en el día del juicio. Blasfemar el nombre de Jehová es serio, no es cualquier cosa, es cometer un delito grave ante los ojos del Señor. Dios no quiere ni tendrá por inocente el que tomare su nombre en vano. Es algo serio, es algo relevante. Es como desechar, menospreciar, ¿verdad? Tu nacionalidad en un tiempo de guerra, llegando a ser un traidor. Un tiempo de guerra, ¿verdad? A los traidores los fusilan. De la misma manera, Dios va a ejecutar su juicio sobre todos aquellos que blasfeman su nombre, ya sea convertido o no convertido. Tengamos cuidado en esto, hermanos. Guiemos a nuestra familia, a nuestros hijos en el temor del Señor. Aquellos desde chiquititos aprendan a reverenciar su santo nombre. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento lo vemos en Hechos capítulo 12, busquémoslo. Hechos capítulo 12. Para que veamos un ejemplo del Antiguo y del Nuevo Testamento de cuán importante y relevante es para Dios que no sea manchado su nombre. Hechos 5, 40 al 42. Hechos 5, 40 al 42. Hechos. No es esa, me parece. Sí. No, Hechos 12, perdón. Hechos 12. Estaba confundiéndolo con otro pasaje. Hechos capítulo 12, me perdonan. Hechos capítulo 12, versículos 21 al 24. Ahora sí. Hechos 12, ahí estamos. 21 al 24. Dice: y un día señalado, Herodes, que era el gobernante en aquel tiempo en el territorio de Israel, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Dice: y al momento o al instante, un ángel del Señor, probablemente Dios mismo, un ángel del Señor le hirió por cuanto, ¿qué dice? No dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 5, ¿verdad? Hechos capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ananías y Zafira mintieron al Señor. Ya dice el versículo 3: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó, ¿qué dice? Y expiró. Murió, y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Después el verso 7: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le preguntó: ¿en tanto vendiste la heredad? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, el versículo 9: ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. ¿Te das cuenta lo serio, lo grave que es tratar con Dios? No debemos tomar su nombre, ni su honra, ni su gloria en vano. No debemos menospreciar la importancia que Él merece a su nombre, porque Dios, como dijo en Éxodo 20, no tendrá por inocente al que usa su nombre en vano.
Honramos su nombre cuando vivimos su nombre. No lo busquen, en Hechos 11:26 habla que por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Esto es en Antioquía. ¿Y sabe por qué se les llamó cristianos? Porque ellos daban testimonio del nombre de Cristo. Y cristianos literalmente significa pequeños Cristos. Es decir, ellos fueron identificados con su Señor por dar testimonio de su nombre, de su fama, de su gloria. Nosotros hoy en día somos llamados cristianos. ¿Estamos dando honor y gloria a su nombre? Honramos el nombre del Señor cuando vivimos consecuentemente con su nombre, para que lo que murmuren de nosotros desde el mundo, como de malhechores, glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. ¿Cómo nos estamos comportando en tu universidad, en tu trabajo, en tus estudios? ¿Cómo te estás comportando en tu comunidad, en tu edificio, en tu barrio? ¿Cómo te estás comportando con tus amigos, con tu familia? De esa manera honramos el nombre del Señor, viviendo como Cristo, viviendo como si Cristo estuviera en nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que están viendo en tu entorno? ¿Están viendo a Cristo en ti? ¿O solo están viendo tu carne y tu maldad? Honramos su nombre cuando compartimos su nombre. Mira, en Hechos, estamos ahí mismo, capítulo 10, Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas. Esto se refiere a Cristo, a Jesucristo. Que todos los que en Él creyeren, en Cristo, miren lo que dice: recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Cuando compartes el Evangelio, repartes un folleto, evangeliza, ¿verdad?, aquel que está en la calle, un vecino, o un amigo, un familiar. Cuando tú les predicas el Evangelio, estás haciendo conocido su nombre. Estás predicando en su nombre, perdón de pecados. Mira qué importante el nombre y cómo podemos honrarlo. Exaltamos y honramos su nombre cuando exportamos su nombre. Esto hace referencia a las misiones. Cuando invertimos económicamente en la obra misionera y cuando nosotros mismos nos invertimos a Dios en llevar su nombre a otras culturas y a otras etnias, estamos honrando su nombre. Miren lo que dice Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice la palabra del Señor: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el evangelismo y en las misiones, nuestra labor es exaltar y hacer conocido su nombre. Recuerda, por eso Dios se reveló por su nombre, para hacerse conocido. Exaltamos su nombre en palabra y conducta, haciendo conocido su buen nombre, incluso hasta cuando padecemos por su nombre. Mire lo que dice, aquí vamos a concluir, en Hechos 5:40. Cuando tú estás sufriendo por alguna enfermedad, cuando tú estás sufriendo por algún problema, cuando tú estás padeciendo por alguna injusticia, considera esto, en Hechos capítulo 5, versículo 40. Hechos capítulo 5, el versículo 40. Dice aquí la palabra del Señor: y convinieron con él, y dice, y llamando a los apóstoles, ya, esto es los fariseos, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús.
y los pusieron en libertad. Después que los judíos habían tomado presos a los apóstoles, y después de haberlos azotado, después de haberlos maltratado y haberlos intimado o amenazado para que no siguieran predicando el nombre de Cristo, mire lo que dice el versículo 40. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cada vez que sufras una injusticia, si esa injusticia es por haber predicado el Evangelio o por haber sido consecuente en tus convicciones bíblicas, honra al Señor y hazlo con gozo. Porque es un honor ser tenido por digno de padecer por causa de su nombre. Hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, tomemos en serio el nombre del Señor. Porque Dios se quiso revelar por su nombre y porque Él se lo merece. No cometamos el error de manifestar, mostrar o usar su nombre en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que usare su nombre en vano. Vamos a terminar en oración. Señor, te doy gracias por tu palabra y en esta hora nos encomendamos en tus manos. Señor, ayúdanos, Padre, en tu espíritu a honrarte, a dar la gloria de vida a tu nombre, a exaltarte y al vivir nuestras vidas de manera consecuente, para que así, a través de nuestras vidas y de nuestro testimonio, hagamos conocido tu nombre, tu gloria y tu salvación hasta lo último de la tierra. Úsanos, Señor, para el propósito por el que nos creaste y nos salvaste, para que de esa manera tu fama y tu honra llegue hasta el último rincón, hasta la última alma, hasta la última etnia de este mundo perdido. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.